es tan intuitivo, tan fácilmente asimilable. Y finalmente cuando uno lo entiende, requiere eso un poder de abstracción bastante más fuerte que con el primero, ¿bien? Así que bueno, vamos a tratar de ir viendo entre esta clase, la clase que viene y las siguientes, de qué se trata esto. Una manera de entrarle justamente al segundo principio, y de nuevo, sin tener que vomitar una ecuación o un enunciado, sino ir llevándolos a ustedes como alumnos, poco a poco, a ir descubriéndolo, es a través de una serie de preguntas que están presentadas acá en esta pantalla, ¿bien? Que básicamente consisten en lo siguiente. ¿Cuál es la posibilidad de transformar un tipo de energía en otra forma de energía? Bien, particularmente acá la diferencia la vamos a hacer entre los Ws, sean Ws mecánicos, trabajos eléctricos, y los calores, que simbolizamos nosotros, ya sabemos, con la letra Q. Y esta es la gran diferencia entre blanco y negro, ¿bien? De un lado y del otro lado de la grieta, el diferenciar calores de cualquier otra forma de energía. Y entonces, insisto, acá la pregunta tendrá que ver con las siguientes situaciones. ¿Qué posibilidades tengo yo de convertir trabajo mecánico o eléctrico en calor? Si yo tengo disponibilidad de trabajo W, porque es barata, porque es gratis, porque está ahí accesible y yo la quiero utilizar esa energía, pero lo que yo quiero no es el trabajo eléctrico o mecánico, sino lo que quiero es calentarme, quiero energía térmica, ¿qué posibilidades hay que yo a través de un sistema que actúe como, podríamos decirlo, convertidor de esa energía, podamos convertir justamente trabajo W en calor? ¿Bien? Y entonces tal vez ahí me preocupe pensar lo siguiente. Por un lado, ¿cuál va a ser? Vamos a usar esta palabra, después la vamos a corregir a la palabra, pero ¿cuál va a ser la eficiencia de esa conversión? Si yo esa energía mecánica o eléctrica la estoy pagando, y ahora cuando digo pagando, quiere decir que se la necesito comprar a un entorno para que me la dé, a ese W, que va a ser mi input de energía, yo quisiera saber, por cada peso que yo pago, por cada joule que yo recibo, que es lo mismo, ¿cuánto voy a obtener de calor del otro lado? ¿Bien? Entonces, por un lado, estamos hablando de la eficiencia de esa conversión de trabajos en calores. Y otra cosa que me va a preocupar es si con ese dispositivo yo puedo funcionar tanto como yo quiera. ¿Bien? Lo puedo hacer por el tiempo que a mí se me antoje. O voy a tener alguna limitación. ¿Estamos? Después voy a contestar la pregunta al revés. Porque, a ver, vamos a la pregunta originaria. Tengo trabajo, quiero convertirlo en calor. ¿Cuál podría ser un caso práctico de esto que les estoy mencionando? Tienen un río correntoso que baja de la montaña, qué sé yo, se van a la Patagonia, yo viví mucho tiempo en Neuquén, tienen el río Limay, el río Limay tiene 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4 represas sobre el mismo río, ¿bien? Si no, bueno, el río Paraná, el Yacyretá, si se quieren, se van para arriba. Entonces tienen un río que es muy caudaloso, ¿sí? Y además baja con buena velocidad. Perdón. Y pongamos una represa hidroeléctrica y convertamos todo ese trabajo mecánico en trabajo eléctrico, y bueno, y ese trabajo eléctrico después lo puedo usar para lo que se me antoje, por ejemplo, para generar calor, si quisiera, ¿no? Entonces, ese sería un caso práctico de esto que les estoy mencionando. Otro caso práctico donde tienen trabajo disponible bastante tiempo, se van de nuevo a la Patagonia, tienen siempre viento constante, bien, ponen molinos aerogeneradores, y entonces ahí tienen una fuente, ¿sí?, de trabajo mecánico, que convierten en trabajo eléctrico y después eso lo usan para lo que quieran, por ejemplo, para producir calor en una estufa. Entonces, casos prácticos de estos tenemos varios, donde lo que tenemos a disposición es W y tal vez lo querramos convertir en calores. Ahora vamos al caso contrario, que era lo que quería plantear antes. Imaginémonos que tenemos una fuente de provisión de energía, pero es térmica. Yo puedo sacarle calor porque es una fuente de energía a la que está a una alta temperatura. ¿Qué sé yo? Aguas geotermales,
no sé, un volcán, la radiación solar también que me genera calentamiento, una caldera que yo mantengo a alta temperatura en forma artificial. Eso es otro problema, hasta antes yo no me entero, yo lo que veo es que tengo una caldera que con grandes quemadores de gas o fuel oil, ¿sí? Contaminando y generando calentamiento global, yo ahí tengo una fuente calorífica que está a alta temperatura, de la cual me puedo nutrir de energía térmica, de calor. Y ahora entonces quiero pensar lo mismo que pensamos antes, pero en el caso inverso. En el primero era, yo tengo trabajo disponible, lo quiero convertir en calor. Ahora lo que tengo es calor disponible en una caldera y quiero ver si lo puedo convertir en trabajo mecánico o eléctrico. ¿Bien? Y de nuevo me voy a hacer las mismas preguntas que antes. Primero, ¿cuál va a ser el grado de conversión de energía Q en W? ¿Sí? Por cada joule que yo compre de energía térmica, ¿sí? ¿Cuánto voy a obtener de trabajo eléctrico o mecánico? ¿Bien? Y después, si mi dispositivo me va a permitir funcionar en forma continua, en forma permanente, tanto como yo quiera, llamémosle así. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Vamos al primer caso. Es un caso sencillo, porque es un caso bastante ameno y bastante común para nosotros. Aunque un cachito, voy a poner la pantalla en blanco. Y como siempre, soy un dibujante frustrado, así que ya lo sabrán. Igual creo que estoy dibujando mejor en Zoom de lo que dibujaba antes en pizarrón, créanme. Bien, imaginemos que tenemos una estufa que se conecta a 220 voltios de continua, ¿bien? A la pared de su casa, la tensión en Argentina que nos da la EPE, ¿sí? O cualquier empresa de energía es 220 voltios, a diferencia de otros países que trabajan en 110 o lo que sea. Bien, entonces acá tenemos una estufa eléctrica que tiene que ser conectada al toma de la EPE, ¿sí? A 220 voltios. Cuando ustedes ven la etiquetita de atrás de la estufa, les dice, conéctenla a 220 voltios, ¿sí? Y cuando lo hagan, la potencia va a ser, pongámosle, 1500 vatios, ¿ok? Si la estufa esta era una estufa tipo la de la abuela, la estufa de la abuela tenía 2 velas de cuarzo, en realidad el cuarzo es el tubito, como si fuese un tubito vidrio, pero no es vidrio, es cuarzo, y adentro del cuarzo tienen toda una espiral bastante comprimida, ¿sí? De un alambrecito, ¿sí? Que es un conductor. Y es efectivamente lo que se calienta, es la famosa resistencia. Esta estufita tiene 2 resistencias, cada una 750 vatios entre las dos. Cuando están encendidas, consumen 1500 vatios. ¿Bien? Este es el caso, el primero de los casos que analizamos antes. Yo acá lo que voy a estar consumiendo es trabajo eléctrico, que si alguien se lo pone a pensar, tal vez este trabajo eléctrico fue generado a su vez por trabajo mecánico en las aspas de un aerogenerador, un molino de viento en la Patagonia o de una turbina hidroeléctrica en el río Limay o en Yacyretá. ¿Bien? Así que da igual. Es decir, lo que inmediatamente entra al sistema, en este caso, es trabajo eléctrico. Y lo que la resistencia, una vez que esté en funcionamiento, me va a dar, ¿sí? Va a ser calor. ¿Ok? Vamos a tomar por un momento que el sistema va a ser la propia estufa. ¿Sí? El entorno es todo lo que no es resistencia, todo lo que no es estufa, el medio ambiente de la habitación en la que está, ¿sí? De donde toma el trabajo, etc. ¿Qué es lo que va a pasar en el instante inicial apenas yo le doy on? ¿Bien? Apenas toco la tecla y la enchufo. Bueno, la enchufo y toco la tecla y prendo las 2 velas. Voy a tener desde un T0, ¿sí? Hasta, qué sé yo, pongámosle, 5 minutos, qué sé yo, no sé, no tengo ni idea, depende de la resistencia, depende de la estufa. Donde lo que va a pasar en este intervalo es que toda la energía que está entrando acá
que es trabajo eléctrico, se va a empezar a usar para calentar primero el propio filamento, los dos. Y a medida que se vayan calentando los filamentos, la propia estufa. ¿Ok? En el instante T0, a tiempo cero me refiero, la estufa estaba a 20 grados centígrados, igual que la temperatura de la habitación. 20 grados centígrados. Pero apenas pasa el primer segundo, yo ya la EPE, ¿sí?, a la Empresa Provincial de Energía, yo ya le debo 1500, ¿sí?, joules en el primer segundo. Porque esa es la potencia que consume la estufa apenas la prendo. Y de ahí en más, mientras esté encendida, siempre me va a consumir 1500 joules a cada segundo que pasa. ¿Sí? Entonces mi pregunta es, en ese primer segundo, ¿a dónde fueron a parar esos 1500 joules? Bien, esa energía eléctrica, esos electrones, circulan por las resistencias, y las resistencias claramente son metálicas, pero no están construidas de cobre, de plata, de platino, de aluminio, que son muy buenos conductores. Bien, estos metales yo los uso cuando quiero transportar energía, por ejemplo, a través de un cable en la casa de ustedes, desde el tablero hasta el enchufe, o cuando la EPE transporta energía desde una torre de alta tensión que le da Transener hasta la estación transformadora y de la estación transformadora hasta sus casas. Todo ese transporte de energía, yo quiero que ahí el cable sea como una autopista, donde los electrones básicamente se muevan sin perder energía, porque justamente yo no quiero que el cable se caliente al pedo, porque estoy perdiendo plata y además generándome un problema, que es que el propio conductor esté calentándose. Por eso todo lo que sea transmisión de energía, yo voy a utilizar materiales nobles para eso, que son materiales que tienen alta conductividad. Es decir, lo que es lo mismo, que ofrecen baja resistencia que los electrones se muevan de un punto a otro. Claramente no voy a poner alambres de oro o de platino porque sería inviable por lo caro que son estos metales. Pero sí saben ustedes muy bien que todos los cables telefónicos y demás, por lo general son de cobre. Los cables de alta tensión los tengo que hacer de aluminio y acero porque requieren propiedades mecánicas mucho más importantes y el cobre no las tiene, y además sería muy caro también hacerlo en cobre. Pero de nuevo, la idea es que cuando quiero transportar energía a través de un cable, sea un cable telefónico, un cable de red o domiciliario, o un cable de alta tensión, yo no quiero que el cable ahí me esté justamente quitando energía, que me esté generando fricción en el movimiento de los electrones. Entonces, esos metales yo los voy a elegir porque son muy buenos conductores. Ahora, lo que tenemos acá en pantalla es una estufa, es una resistencia. ¿Sí? Una resistencia que puede ser la de la estufa de la abuela para calentar el baño, ¿sí? O una resistencia que funciona en un calentador eléctrico, en la pava eléctrica, o en una caldera eléctrica, en una industria, lo que fuese eléctrico. Y acá la lógica es toda la contraria. Yo le voy a dar energía a esos conductores, sabiendo que esos son conductores de electricidad. Efectivamente, los alambrecitos no son de plástico, o de goma, o de madera, porque los electrones ahí ni se moverían. Son completamente dieléctricos o aislantes. Pero sí voy a reemplazar los conductores por malos conductores. Voy a elegir metales o aleaciones metálicas que tengan una conductividad media pobre o una resistencia más alta. De esta forma, tomando ya como ejemplo la estufa, cuando ingresen los electrones a los dos filamentos, a las dos resistencias, esos electrones van a empezar a tener mucha fricción para pasar de un extremo al otro. ¿Bien? En esa fricción, que ustedes se la podrían imaginar mecánica, como fricción mecánica, pero es una fricción eléctrica, los electrones, ¿sí?, van perdiendo energía, pero esa energía, y ustedes ya lo saben muy bien a esta altura, no desaparece del universo. El primer principio está ahí presente. Entonces, esa energía que no está más, que ustedes pierden, en realidad no la perdieron, es calor de fricción que están emitiendo. ¿Bien? Entonces, consulta. sí. O sea, yo entiendo que en estas, o sea, el mecanismo, digamos, es la conducción por la que se calienta el metal adentro de la... Sí, pero una mala conducción. ¿Sí? Si vos nunca vas a ver una estufa
hecha de cobre. Porque No, sí, tendrías que pero tener la pregunta era esa, ¿cuál es la diferencia en la naturaleza de los metales, digamos, que hacen que la algunos... conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica. Si vos querés hacer una estufa de cobre, ¿sí? Vas a tener que tener un bobinado de 200 kilómetros de cobre para tener una resistencia, pero por longitud, no por resistividad. ¿Bien? Porque la resistividad del cobre es muy baja, tiene una conductividad muy alta. Si vos querés tener una resistencia donde justamente acá tu intención sea a propósito que los electrones generen calor por fricción, por moverse de un punto a otro en ese metal, vos vas a elegir un metal que si bien es conductor, sea muy mal conductor. Entonces los electrones cuando quieran pasar van a generar una gran disipación de energía que se va a transformar en calor. Ese es tu objetivo en una estufa, en una resistencia. ¿Bien? Entonces, en el primer segundo, ¿qué pasa? Desde que ustedes tocaron la tecla y se encendió, ustedes veían que la estufa estaba oscura, oscura quiere decir sin generar radiación lumínica que se pone roja ni nada, la tocan con la mano, no se queman, miden la temperatura, está a la misma temperatura que la temperatura ambiente, es decir, ese es el estado de equilibrio inicial. La estufa en equilibrio térmico con la habitación en la que está. Cuando pasa un primer segundo, la estufa consumió 1500 joules. ¿A dónde fue toda esa energía que entró a través de los cables? Que entró acá. Ese input de energía, ¿a dónde fue? Bueno, son electrones que disiparon energía en las resistencias. En ese primer segundo, estos dos filamentos, estas dos resistencias, se calentaron por esa fricción. Y ya si uno pudiera medir la temperatura de las resistencias, tal vez ya no estén más a 20 grados, estén a 21, a 20,5, a 22, qué sé yo, a lo que fuese. Cuando pasa el siguiente segundo, se entregan 1500 joules más, y así sucesivamente, y al cabo de 10 segundos, yo ya entregué 15.000 joules. ¿Bien? Y en 100 segundos, yo ya entregué 150.000 joules. Lo que va a pasar con esa energía en esa etapa inicial, ¿sí? Es que la resistencia se va a empezar a calentar, las dos, y la temperatura de la propia resistencia va a empezar a subir rápidamente. Ya no va a estar más a 20, va a estar a 25, 50, 70, 100, 150, 200 grados, 300 grados centígrados, 400 grados centígrados, y yo ya incluso ahora me empiezo a dar cuenta de esto, porque hasta la resistencia empieza a cambiar de color. A esas temperaturas, ¿sí? Ya la emisión de ese cuerpo caliente, esto lo vamos a ver en la última clase de termodinámica, la emisión de un cuerpo que está a una temperatura ya cercana a los 500 grados, me empieza a indicar que está esa temperatura elevada, incluso visualmente, porque se empieza a poner roja. Empiezo a verlo con mis ojos, porque recuerden que nuestros ojos son sensores del espectro visible de la luz. Nosotros no podemos ver las radiaciones infrarrojas o las radiaciones ultravioletas. Pero cuando un metal, cuando un sistema, no solo un metal, cuando un cuerpo se pone a una temperatura por lo general arriba de 400, 500, 600 grados, ya me lo empieza a indicar incluso visualmente, porque empieza a emitir radiación en el espectro visible poniéndose de color rojo. ¿Bien? A esas temperaturas ya altas de 200, 300, 400, 500 y ahora ya lo veo rojo, ¿sí? La resistencia, ¿qué le pasó? Cambió su temperatura desde 20 a 100, ¿sí? A 200, a 300, ¿sí? A 500. Y el medio ambiente de la habitación sigue estando a 20 grados. ¿Bien? A medida que la temperatura de la estufa se fue disparando rápidamente en los primeros minutos, la habitación, ¿sí? Sigue estando a 20 grados. El aire que la rodea la estufa es el primero que toma dimensión de que la estufa ya no está en equilibrio térmico con él. Que la estufa empezó a cambiar la temperatura violentamente. Bien, entonces el aire que está alrededor estaba a 20 grados, la estufa ya está a 100, 200, 300, está picando, ¿sí? Yéndose al demonio. ¿Y qué pasa mientras yo tengo un gradiente térmico cada vez más alto? Mientras el delta T se dispara, ¿sí? ¿Qué es lo que va a aumentar? El calor transferido de un cuerpo a otro. Bien, recuerden que el calor es energía en tránsito entre un cuerpo y otro, entre un sistema y su entorno, o al revés, ¿sí? Que
cuya driving force, cuya fuerza impulsora, es una diferencia de temperaturas. Mientras más grande sea la diferencia de temperaturas, ¿sí?, más calor va a estar circulando del cuerpo caliente al cuerpo más frío. Entonces, cuando la resistencia estaba en 20 y el medio ambiente estaba a 20, no hay circulación de calor porque no hay fuerza impulsora. Cuando la resistencia en el primer segundo se puso a 25, o 26 o a 21, el delta T entre la resistencia y el medio ambiente es de 1, 2, 3 grados. Nada. ¿Sí? Un calor que es ínfimo, ni lo podría medir. Cuando la resistencia está a 100 grados, ojo, ya la estufa está a 100 grados, el medio ambiente está a 20, hay un gradiente ahí de 80 grados centígrados que no es despreciable. Y empieza a haber un calor que empieza a ir desde la resistencia hacia la habitación, hacia el aire que la rodea. Cuando la estufa está a 200, ya el delta T es de 200 a 20, o a 21 si ustedes quieren, porque en la habitación empezó a aumentar la temperatura, pero igual es la nada misma. ¿Bien? Entonces ya ahí tienen 180 grados de delta T. La cantidad de calor que va a ir desde la estufa hacia la habitación va a ser cada vez más grande. Ahora que la estufa ya está a 500 grados, a 600 grados, la cantidad de calor, porque el delta T es abismal, 480 grados, ¿sí?, 580 grados, la cantidad de calor que está emitiendo la estufa hacia la habitación ya es muy importante. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde la estufa va a calentarse, a aumentar su temperatura? Sin dudas, hay algo que no va a pasar, que es que la estufa no va a llegar a la temperatura del sol. Bien, no va a llegar la estufa a 10.000 grados Kelvin, porque incluso muchísimo antes se hubiesen quemado las dos resistencias. Bien, por lo general estos filamentos de estas resistencias, ¿sí?, la temperatura de trabajo no puede sobrepasar los 1.000, 1.200 grados centígrados, porque se van a fundir, ¿sí?, esos metales. Igualmente, la estufa ni siquiera llega a esa temperatura. ¿Bien? Pero entonces, ¿a qué temperatura? ¿Hasta dónde va a llegar este proceso de aumento de temperatura de la resistencia? ¿Cuál va a ser mi límite? Mi límite va a estar acá. ¿Cuánto es la energía máxima que está tomando la resistencia? La misma desde T0. 1500 joules a cada segundo. ¿Bien? En el primer segundo, los 1500 joules lo usó para calentar la resistencia. En el segundo segundo, 1499 lo usó para calentar la resistencia. Un joule fue entregado como calor al medio ambiente. Después de 5 minutos, ¿sí?, los 1500 joules se están entregando al medio ambiente en forma de calor porque ya la resistencia está a 500, 600, 700 grados centígrados y la cantidad de calor que le estoy dando al medio ambiente en virtud del delta T que yo mismo generé entre la estufa y el medio ambiente es tan grande que todo el calor que estoy entregando al medio ambiente es casi la misma energía que estoy tomando. En el momento que lo que yo estoy entregando al medio ambiente sean 1500 joules, ¿sí?, ahí se termina esto de que siga aumentando la temperatura de la estufa. En el instante que la temperatura de la estufa aumentó tanto, 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 que por ese delta T generado con respecto a la habitación, ¿sí?, ya estoy emitiendo 1500 joules de calor, ahí se corta esto. Y desde ese momento, desde ese instante en adelante, acá lo pusimos 5 minutos, para dar un ejemplo, desde ese momento en adelante, entramos en lo que se llama régimen estacionario. Toda la etapa previa, desde que yo la encendí hasta ese instante, se llama régimen transiente o transitorio. Esto que les estoy hablando, aquellos que vayan a trabajar el día de mañana en una planta y ustedes que van a ser industriales, ¿sí?, va a ser un lenguaje corriente. Ustedes cuando hacen una parada de planta, una encendida de planta, tienen todo un gran problema que son los transientes, los transitorios, hasta que una planta entera entra a trabajar en régimen. Una vez que llegamos a esa condición de operación, de régimen, ¿sí?, el sistema ya se estabiliza y básicamente lo mismo que pasa acá con la estufa, en este caso es que toda la energía que entra en forma de trabajo, la estufa la está emitiendo como calor y la estufa ya no cambia más sus propiedades. Claramente la estufa ahora va a estar a 600 grados centígrados, va a estar a una temperatura elevada, pero en el tiempo ya la estufa no va a cambiar más su energía interna. Desde ahí en adelante, toda la energía que le está entrando, la está sacando por la otra puerta en forma de calor. ¿Bien?
Esto de los regímenes transientes o transitorios, y después los regímenes estacionarios, pasa en muchísimos aspectos de la vida. Si ustedes a la mañana, ahora en invierno, arrancan el auto y lo dejaron afuera, bien, cuando arrancan el auto, los autos tienen ahora cebadores electrónicos, antes tenían que poner cebador, ¿sí?, mecánico. Pero cuando encienden el auto está helado, está frío, el motor no está en una temperatura de trabajo. Todo el motor que quedó a la noche, a la intemperie, ¿sí?, está a la temperatura del medio ambiente. Ahora, qué sé yo, a la noche la temperatura llega a 8 grados, 6 grados, algún día mucho más frío. Entonces ustedes lo arrancan a la mañana y el motor no está ni por cerca en las condiciones de operatividad, ¿sí?, en las cuales debería funcionar. De hecho, algunos motores, algunos autos tienen en el indicador la temperatura del aceite, otros tienen un LED azul que dice estoy frío, después se pone el LED o se apaga o se pone de otro color, diciendo que ya llegaron a la temperatura de trabajo. Bien, entonces, cuando arranca el auto, lo dejan calentar un cachito, se van a dar cuenta que el auto tiene un cebador electrónico que regula justamente para que no se apague, porque no está en condiciones operativas, ¿sí?, de estabilidad, y les va a llevar un par de minutos hasta que el auto entra en régimen, donde todas las partes, ¿sí?, entran en un régimen estacionario. Cuando estamos hablando de régimen estacionario, no quiere decir que el sistema está estático. En el caso de la estufa, si ustedes se dan cuenta, no es que a la estufa no le está entrando nada y no le sale nada, ¿bien? Que la estufa está estática. A la estufa le están pasando cosas, pero justamente estamos en una situación donde todo lo que le entra le sale, ¿sí? Y la estufa lo que actúa es como un transformador de energía, en este caso. Un pasamano. Entra trabajo por un lado, lo saca por otro lado en forma de calor. ¿Ok? Cuando pasa eso, y vamos a analizar, y de hecho es muy complicado analizar regímenes transientes, así que nos vamos a concentrar desde el momento en que la estufa ya llegó a su temperatura de trabajo, de equilibrio, donde toda la energía que está consumiendo la está emitiendo en forma de calor. De ahí en adelante nosotros vamos a hacer nuestro análisis. ¿Bien? ¿Qué pasa si la estufa quisiera aumentar 1 grado más su temperatura? 10 grados más su temperatura. Si aumenta 10 grados más, voy a generar un delta T respecto al medio ambiente mayor. Voy a tener que emitir más calor. Emitir más calor quiere decir que tengo que tomar más energía de la EPE. Y no puedo tomar más energía de la EPE. ¿Por qué? Porque la EPE me da energía a 220 voltios y mis filamentos, ¿sí?, están calculados para que cada uno consuma 750 vatios. ¿Bien? Así que estoy limitado por la característica propia del dispositivo, que es que no puede tener un input de energía más alto que 1500 vatios. En el momento que mi output de energía en forma de calor son 1500 vatios, ese es el punto donde la estufa no se va a calentar más, no va a levantar más su temperatura. Si la EPE, ¿sí?, me sube la tensión, cosa que a veces pasa y nos quema todos los circuitos en casa, me sube la tensión, en lugar de 220 me la pone a 280 o a 300, claramente ahora va a circular más corriente por las resistencias y la resistencia se va a poder calentar un poco más. ¿Bien? Pero si no me toca eso la EPE, está claro que el régimen estacionario de este sistema se va a adquirir en el momento que toda la energía consumida de input, como trabajo eléctrico, sea igual a la energía que estoy emitiendo en forma de calor al medio ambiente. ¿Bien? Ok. La pregunta Profe, que nos vamos a hacer... Sí, Francisco. nosotros vamos a dar rendimiento térmico, eficiencia térmica en Por estos supuesto, ejercicios. por supuesto. Por supuesto, pero lo vamos a hacer ya sobre máquinas térmicas, sobre ciclos conceptuales que tienen que ver con máquinas reales. La pregunta que nos vamos a hacer sobre este sistema es lo siguiente. Primero, ¿qué es lo que le está pasando en términos del primer principio una vez que llegamos al régimen estacionario? Si ustedes escriben el primer principio, ¿sí?, tienen esto, ¿ok? Lo que pasa en el régimen estacionario es que la energía interna deja de cambiar. Una vez que la estufa llegó a su temperatura máxima, ¿bien?, la energía interna en un instante es igual a 5 minutos después, igual a 10 minutos después, igual a 1 hora después. No va a cambiar. En ese momento, todo el trabajo eléctrico que está entrando es igual
al calor que estoy emitiendo. Por eso esto es igual a 0. ¿Bien? Acá están los 1500 joules que le pago a la EPE por cada segundo, y acá está lo que sale de la resistencia y se lo doy al medio ambiente en forma de calor. ¿Bien? ¿Me siguen? Ok. Vamos a contestarnos las dos preguntas que nos hicimos al principio de la clase. Por un lado, ¿cuál es la eficiencia de conversión acá de trabajo eléctrico en calor? ¿Bien? Por cada joule que yo le pago a la EPE, por cada vatio, ¿sí?, que yo le pago a la EPE, ¿cuánto obtengo yo de calefacción dentro de mi habitación? Está claro que no puedo obtener más de lo que pago, ¿sí? Porque la resistencia dijimos que no aporta ni se queda con nada, ya está en un régimen estacionario. Entonces, si yo le pago a la EPE un joule, no puedo obtener de premio, ¿sí?, 2 joules de calor, porque eso sería crear energía y violaríamos el primer principio de la termodinámica. ¿Bien? ¿Está? Entonces, todo lo que consumimos, ¿sí?, la pregunta es si lo podemos tener de calor al otro lado de la resistencia. Y la respuesta es sí. Ya que la resistencia no se queda con nada, la estufa ya llegó a su máximo posible, toda la energía consumida la estoy emitiendo como calor a través de la propia estufa. ¿Sí? Después vamos a ver, como dije antes en la última clase, cuáles son los medios de transmisión de calor, que básicamente son 3. Conducción, ¿bien?, de un átomo a otro. La conducción es eficiente en sólidos, un poco menos en líquido y muy mal, ¿sí?, muy mala en gases. El otro método de transmisión de calor es la convección. Ahora sí los líquidos y los gases son buenos, porque es el movimiento de masas de ese fluido en términos de cambios de densidad, transportando energía térmica de un punto a otro. Y la tercera forma de transmisión de calor es la radiación. Acá la estufa podríamos decir que va a disipar estos 1500 joules de calor de las 3 maneras. Fundamentalmente lo va a hacer por radiación y por convección, muy poquito por conducción, pero está claro que va a dar los 1500 joules por cada segundo de calor a esa habitación en la cual se encuentra. Alguien podría decirme, bueno, pero si la estufa se pone al rojo vivo, entonces también está emitiendo energía en el espectro visible y eso no es calor. Bueno, está bien. Compútenla como parte de la energía que está emitiendo la estufa. ¿Bien? Igual es la nada misma respecto a la cantidad de calor que emite. Entonces, ¿cuál es la eficiencia de conversión de este sistema de trabajo eléctrico o mecánico en calor? El 100%. ¿Sí? No puede ser el 110%, porque eso sería crear energía. ¿De dónde sale ese 10% extra? Si el sistema no te lo da. La estufa es pasiva. La estufa no puede darte ese extra, ese booster de energía. Así que está claro que el máximo sería el 100%. Y sin dudas, yo puedo tener el máximo de conversión, porque lo que estoy convirtiendo es trabajo eléctrico mecánico en calor. Y este es el ejemplo, ¿sí?, perfecto para eso que estamos diciendo. La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo puedo mantener esto andando? ¿Cuánto tiempo? ¿Tengo alguna limitación en convertir trabajo eléctrico o mecánico en calor? Y la respuesta es o la pregunta sería, bueno, si no me corta la luz la EPE, por falta de pago de la factura, ¿sí?, o si no se me queman los 2 filamentos y se me interrumpe el circuito eléctrico, la verdad es que no voy a tener problema. La estufa la puedo dejar prendida, ¿sí?, 12 meses, un año entero, ¿sí?, y la conversión de trabajo eléctrico en calor va a seguir siendo al 100%. ¿Bien? No tengo ningún problema respecto a la temporalidad, a cuánto tiempo este sistema puede estar funcionando. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien, Sí. entonces, eficiencia de conversión perfecta, uno por uno, ojo por ojo, ¿sí? No tenemos problema de tiempo. ¿Qué pasa si yo quiero analizar el caso contrario? Tengo calor disponible en una caldera, en, no sé, energía geotermal, lo que fuese, ¿sí?, o un combustible que está quemándose, y quiero usar esa energía térmica, Q, para convertirla en trabajo mecánico o eléctrico. ¿Sí? Está claro ahora que la estufa no sirve. No nos sirve, pero porque prácticamente como dispositivo, ¿sí?, la estufa es incapaz de hacer
revertida en su funcionamiento, en su principio de funcionamiento. ¿Por qué? Porque el principio de funcionamiento de una estufa es la fricción, es un proceso disipativo. Y los procesos disipativos tienen una única dirección, una única flecha. ¿Sí? Si este proceso disipativo pudiera ser revertido, quisiera decir que la estufa, ¿sí? Yo la dejo apagada, podría tomar calor del medio ambiente y convertirla en energía eléctrica. ¿Ok? Es como si sumergiéramos la estufa en la boca de un volcán, ¿sí? O en una caldera, pensando que en los cables, en las puntas de los cables, yo voy a tener ahora movimiento de electrones. Y en realidad cuando yo sumerja una resistencia en un foco caliente, la resistencia se va a calentar. Seguro que se va a poner a la misma temperatura que el foco. Pero lo único que habré hecho es calentar una resistencia, es levantarle la temperatura. Pero levantarle la temperatura a una resistencia no implica generar movimiento de electrones. ¿Ok? No por eso voy a haber generado trabajo eléctrico. ¿Está? Entonces, la estufa no me sirve para tratar de contestar esta segunda pregunta. Bien, me sirvió muy bien para la conversión de trabajos en calores, pero cuando ahora yo quiero analizar la conversión de calores en trabajos, la estufa no es un dispositivo que me ayude porque no puede ir al revés. ¿Bien? ¿Qué es lo que conocemos nosotros que puede funcionar al revés? Que puede ir para un lado como para el otro. Un pistón, ¿sí? Con un gas adentro. Yo a este pistón lo puedo comprimir y lo puedo expandir. Así que puedo ir para los dos lados. ¿Bien? Banquen un cacho, estoy tratando de dibujar. Entonces, un gas ideal dentro de un pistón ahora sí me va a servir como ejemplo práctico porque me va a permitir hacerlo. El primer caso, conversión de trabajos en calores, pero también este segundo caso que es al revés, conversión de calores en trabajo. El objetivo acá es que el sistema no se quede con nada, ¿sí? Ni tenga que poner nada. Que su energía interna sea constante, su delta U sea constante, tal como veníamos diciendo hasta ahora. Solamente quiero que el sistema, en este caso va a ser el gas, actúe de intermediario o convertidor. Que si le entra trabajo por una puerta, sea capaz de convertirlo por una serie de procesos en calor y lo saque por otra puerta. O que si le entra calor por esa puerta, sea capaz de convertirlo en trabajo y lo saque por la otra. ¿Bien? Y la verdad es que un gas en un pistón puede hacer esto para los dos lados. Ahora sí podemos preguntarnos qué es lo que pasa. ¿Bien? Entonces, vamos al primer caso. Esta curva trataría de ser una curva isotérmica. ¿Bien? T constante. Banquen un cachito. Vamos a sumergir el pistón, ¿sí? En un baño con agua que está a 20 grados centígrados. A 293 grados Kelvin. ¿Bien? ¿A qué temperatura va a estar el gas adentro? Antes que yo haga cualquier cosa. ¿Hola? A 20 grados centígrados. Gracias. 20 grados centígrados. ¿Bien? Entonces, tengo un gas que está en equilibrio térmico con el entorno que lo rodea, y este entorno nosotros ya lo veníamos llamando desde antes fuente de calor, porque esta batea con agua es inmensa. ¿Bien? Agua, aceite, glicerina, la atmósfera, un río, lo que ustedes quieran. ¿Bien?
Entonces tengo un sistema que está en equilibrio con una fuente de calor, ¿sí? A la misma temperatura. Pero es esa fuente de calor la que gobierna y la que impone la temperatura. Como están en equilibrio, si el sistema quiere cambiar su temperatura, ¿sí? Es insignificante respecto a el entorno que la está rodeando. Si el sistema acá se quisiera calentar a 21 grados, la fuente de calor le dice, ¿a dónde vas? Vos te quedás a 20, porque estamos en equilibrio. Bien, si vos te calentás, yo me tengo que calentar. Entonces empezá a darme calor, tipo mafioso, la fuente de calor, ¿sí? Le dice, dame energía porque yo también tengo que levantar temperatura como vos. Si vos te querés ir a 20,1, a 20,2, yo te tengo que seguir. Entonces empezá a darme. Y lo que pasa es que el agua, el entorno ese, la fuente de calor es tan grande que eso termina siendo un pozo ciego. Nunca alcanza, ¿sí?, a levantarse la temperatura del foco de calor, porque es inmensamente más grande. El calor ese que va entrando, que va drenándose desde el sistema al foco, ¿bien?, se reparte en tantas porcioncitas que nunca alcanza para levantarle ni siquiera una centésima de grado centígrado. ¿Bien? Imagínense un pistoncito chiquitito de 200 centímetros cúbicos sumergido en una pileta de natación olímpica. Es el ejemplo práctico de lo que estamos hablando. Entonces, inicialmente tengo un pistón que tiene un gas ideal sumergido en una fuente de calor, los dos en equilibrio térmico. ¿Qué pasa si yo al pistón lo comprimo? Le inyecto trabajo positivo. ¿Bien? Le achico el volumen. A ver si puedo hacer un dibujo decente. Hasta que esté acá. Todo este trabajo positivo, ¿qué es lo que hubiese querido hacer el gas en forma natural, en forma espontánea? ¿Qué quiere hacer un gas cuando yo lo comprimo? Ya lo vimos en la clase pasada. Cuando yo comprimo un gas, lo primero que quiere hacer es calentarse, quiere aumentar su temperatura, cual si hubiese sido un proceso adiabático. Pero en este caso no está rodeado por paredes adiabáticas, está rodeado por paredes diatérmanas y está en equilibrio térmico con la fuente de calor. ¿Bien? Así que inmediatamente yo le empiezo a inyectar trabajo, ¿sí?, y el gas hubiese querido aumentar 1/10 la temperatura, ¿sí?, empiezo a ceder calor desde el gas, ¿sí?, hacia el agua. ¿Bien? Si este proceso de compresión lo voy haciendo lentamente, cada joule que yo voy inyectando de compresión es drenado por la fuente, ¿sí? Y esto es, como decíamos antes, barril sin fondo. Todos los joules que voy entrando como W por arriba van saliendo como Q abajo y se los chupa el agua, se los chupa el agua, se los chupa el agua. Y en definitiva lo que estoy obteniendo acá es la compresión de un gas en forma isotérmica. Si ustedes el día de mañana tienen que resolver un problema práctico, dicen, bueno, ¿cómo hago yo para tener una compresión, una expansión isotérmica de un sistema? Lo enclavan, lo sumergen, lo ponen adentro, ¿sí?, de una fuente de calor, a la temperatura que ustedes elijan, que quieran hacer ese proceso. Cualquier cosa que le hagan al sistema, ¿sí?, va a ser en forma de temperatura constante, porque quien va a fijar la temperatura va a ser la fuente. Quien va a decir, vos de acá no te mueves porque nos tenemos que mover juntos, y eso básicamente es imposible en términos de lo que dura el sistema y del tamaño del sistema respecto al entorno, ¿bien?, que el proceso que ustedes van a tener va a ser un proceso isotérmico. Entonces, imagínense este ejemplo. Pasan desde BI hasta BF. Tienen una compresión isotérmica. Básicamente estarían acá, desde BI hasta BF, a la temperatura de 20 grados centígrados. Ustedes se comprimen y pasan claramente desde una presión inicial a una presión final más alta. ¿Cuál fue la característica de este proceso? Que la temperatura no cambió. ¿Por qué no cambió? Porque estaba la fuente de calor, ¿sí?, fijándola. La fuente de calor le dijo al sistema, mira, toda la energía que te entre, no te la puedes quedar vos, me la vas a tener que dar a mí. Bien patotera. Entonces, no te voy a dejar aumentar la temperatura porque nos tenemos que mover juntos, dame todo eso a mí, y eso justamente hace que todo el trabajo entregado sea calor que sale por la otra puerta. ¿Bien? El trabajo que entró, ustedes ya lo saben, es toda esta área
bajo la curva isotérmica una vez que la integran. Ese trabajo es menos P diferencial de B integrado entre BI y BF. Y para integrar este trabajo ustedes tienen que saber qué le pasó a la presión. La presión no fue constante. La presión cambió, pero cambió de una manera bastante piola, porque si yo de hecho la reemplazo por la ecuación de estado de gas ideal, ¿sí? Me sirve ese reemplazo de variables, perdón, esto es un diferencial B, BI y BF. Porque N es constante, R es constante y la temperatura en este caso particular es constante. Así que esta integral me queda nRT, ¿sí? Y la integral de 1 sobre x diferencial de x es logaritmo de x en los dos puntos de integración, BF sobre BI. Como este numerito, ¿sí? Como tengo una compresión, este cociente está entre 0 y 1, ¿bien? El logaritmo de un número que está entre 0 y 1 es un número negativo. Y con el signo menos que está acá adelante, el trabajo me queda un trabajo positivo en cantidad de joules. ¿Bien? Entonces, acá está el trabajo que entró. Este es el trabajo de compresión que el medio ambiente que estaba afuera me inyectó al gas. Mi pregunta es, ¿el gas se quedó con algo de esta cantidad de energía que le entró? Bueno, veámoslo en el primer principio. El primer principio ya integrado es delta U Q más W. Si lo queremos poner a nivel diferencial, lo cual sería mucho más correcto, diferencial de U, diferencial de Q, más diferencial de W. ¿Bien? Ahora, esta expresión, recuerden que si este lo dejamos solito, pasamos el W al otro lado, nos queda diferencial de Q, ¿bien? Diferencial de U, menos diferencial de W, ¿sí? Y esto a su vez, el diferencial de U para cualquier gas ideal es CB, diferencial de T, y esto es menos la integral de P diferencial de B, así que me queda más la integral de P diferencial de B. ¿Bien? Esto es el diferencial de calor. ¿Ok? Así que el calor, si ya lo integro, me queda CB, ¿sí? Diferencial de T, y acá me queda más nRT logaritmo de BF sobre BI. Esto es negativo, porque no está, y esto es 0. En un proceso isotérmico no hay cambio de energía interna, si es un gas ideal, porque no hay cambio de temperatura. Básicamente lo que decíamos acá es esto es igual a 0. Si entra trabajo, sale calor por la otra puerta. El sistema no se queda con un peso de toda esa energía que entró. ¿Bien? Con un joule. Ni tampoco pone nada de sí mismo. Básicamente, entra trabajo por una puerta, sale calor por la otra puerta. ¿Bien? Así que si esta es la cantidad de trabajo positiva, qué sé yo, póngale que este trabajo fueron 1000 kilojoules. ¿Sí? ¿Cuánto calor habrá salido del otro lado de la fuente? Bueno, acá hacen la cuentita, es la misma cuenta sin el, justamente esto le va a dar negativo, el calor acá les va a dar menos 1000 kilojoules. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Aunque un cacho.
Bueno, no voy a borrar todo si no se queda. A ver. Ok. Vamos a hacer esto acá. Vamos a poner el pistón acá. Cambiar de color. Vamos a ir al caso contrario, entonces. Tengo el pistón, que está en el punto BI. Vamos a ir nos vamos a expandir ahora. Vamos a ir hacia allá. Así que vamos a pasar de PI a PF, pero una T constante. También igual que antes, pero ahora va a ser mucho más grande que la anterior. Va a ser una temperatura elevada. Podría haber sido la misma, 20 grados. Pero para que tenga un poco más que sea más interesante, vamos a fijar que la temperatura de este baño sea 300 grados centígrados. ¿Bien? Tenemos un aceite mineral muy estable, recaliente, o si no tenemos una caldera, ¿sí? Así que la temperatura del gas adentro va a ser inicialmente la misma. Y lo que vamos a hacer es expandirlo. ¿Bien? Lo vamos a expandir desde el volumen inicial, que era este, ¿veí? Hasta el volumen final. Vamos a tener esta expansión. Está claro que acá en esta expansión el trabajo es negativo. Yo voy a estar empujando cosas en el exterior. ¿Bien? Ahora, igual que antes, si yo tengo un gas que está acá, en el punto inicial, y yo lo expando, lo primero que tendería a hacer ese gas, ya que tiene que entregar trabajo, ya que tiene que exportar energía mecánica negativa, W negativo, lo primero que quisiera hacer el gas es pagarlo él mismo. ¿A expensas de qué? De bajar su energía interna, y eso implica bajar su temperatura, enfriarse. Ese sería el caso de una expansión adiabática. Si yo hubiese puesto acá a todo el sistema rodeado de telgopor, ¿bien? Ajeno a la fuente de calor que lo rodea. Si yo le quiero sacar trabajo, le quiero sacar energía mecánica, lo que va a hacer el gas dice, bueno, pongo yo la plata, pongo yo la energía, bajo yo mi delta U y por lo tanto me voy a enfriar. Ahora, no es el caso que tenemos acá. El gas está en contacto térmico, está en equilibrio térmico con una fuente de calor a la misma temperatura que él. ¿Sí? Entonces, cuando el gas se expanda, ese W que está acá, que es trabajo mecánico que el entorno tiene de premio para mover las ruedas de una locomotora, de un auto o de lo que fuese, ¿de dónde va a salir? ¿Quién va a pagar esa energía? El gas no la va a poder poner, porque ponerla al gas quisiera decir que tiene que bajar delta U, hubiese sido el caso adiabático, ¿no? ¿Sí? Si yo no tengo esta puerta habilitada, porque estoy rodeado de paredes adiabáticas, de telgopor, aislado, está claro que si yo saco trabajo, voy a tener que bajar delta U. ¿Bien? Pero no es el caso este. Acá estoy en equilibrio térmico con el foco de calor. Y de hecho el foco de calor me obliga a mí a que la temperatura no pueda cambiar. Si la temperatura no puede cambiar, va a pasar lo mismo que antes. Delta U va a ser 0, porque es isotérmico y estamos en presencia de un gas ideal. ¿Bien? Así que lo que va a terminar siendo, de nuevo esto va a ser 0, y de nuevo va a ser Q más W igual a 0. Si este acá ahora va a ser negativo, porque es una expansión, está claro que voy a tener que estar tomando de la fuente de calor la energía necesaria. Básicamente el sistema, el gas ideal le dice a la fuente, mirá, tengo que generar trabajo, ¿sí? Tantos joules negativos se los tengo que dar al entorno. Si vos no me dejás enfriarme a mí, dame la energía necesaria. Y la fuente, como es una fuente masiva, gigante, que está a 300 grados centígrados, le da la cantidad de joules que le hagan falta al gas, y no por eso la fuente va a cambiar su temperatura de 300 grados, porque es muchísimo más grande en inercia térmica de lo que el gas ahí la puede molestar pidiéndole un par de joules prestados. ¿Bien? Es como que ustedes quieran ir a la Reserva Federal de Estados Unidos
y pedir un préstamo de $1.000.000. Para ustedes es una fortuna de plata, para la Reserva Federal, ¿sí?, no le mueve en absoluto la aguja. ¿Ok? Es exactamente el mismo concepto. De nuevo, ¿por qué acá delta U es 0? Porque siempre para un gas ideal, delta U es CB diferencial de T, ¿sí? Entonces, si no hay cambio de temperatura, no hay cambio de energía interna. ¿Bien? Ok. El trabajo ahora es igual que antes. Voy a usar la misma ecuación, pero ya la voy a dejar nRT logaritmo de BF sobre BI. Ahora, BF es más grande que BI, así que este numerito es mayor que 1, y el logaritmo de un número mayor que 1 es positivo. Con el menos que está acá, esto me va a dar un trabajo negativo. Menos 1000 joules, menos 4000 joules, menos 200 joules, lo que sea. Depende del cálculo de lo que yo tenga acá. Acá está la energía mecánica que se fue. ¿Bien? Pero está claro que si esta es negativa, esta la voy a calcular con la misma ecuación, porque fíjense que acá cuando pase W al otro lado, Q igual a menos W, me va a quedar nRT logaritmo de F sobre I, así que si el trabajo me dio negativo, el calor me va a dar positivo. ¿Ok? En igual magnitud. Y eso quiere decir que yo tengo que estar tomando de la fuente de calor la cantidad de energía dada para que yo pueda generar lo que acá sí puedo ver como área, que es este trabajo de expansión. Estos dos tienen que ser iguales. De hecho, gracias a que tomo esto, puedo tener esto. ¿Bien? Y acá el sistema no cambia su energía interna. ¿Está? Bien. Estamos frente a un sistemita que nos permitió hacer los dos procesos. Tanto convertir trabajo que inyectamos al sistema para producir calor, que entregamos a una fuente en el medio ambiente. Bien, eso reemplazó lo de la resistencia, pero eso ya lo habíamos contestado con la estufa. Básicamente la conversión de trabajos eléctricos o mecánicos en calores, dijimos que no tenía restricción alguna. Que la conversión puede ser íntegra, 1 joule por 1 joule, ¿sí? Y tanto tiempo como yo quiera mientras el sistema tenga el abastecimiento de input de energía en forma de trabajo. Ahora, con este pistoncito, podemos contestar la pregunta al revés. Gracias a poder expandirlo, ¿sí?, podemos convertir calor tomado de una fuente caliente en trabajo producido entregado al medio ambiente. Por ejemplo, moviendo las bielas de un cigüeñal para mover las ruedas de un auto, de una locomotora. ¿Bien? Entonces, esto sí nos permite ese análisis. Y ahora vamos a rescatar entonces esas dos preguntas que nos venimos contestando. ¿Cuál es el grado de eficiencia de conversión de calor que tomo de esa fuente caliente, que tengo a mi disponibilidad, en trabajo? Y la otra es si puedo hacer esto tanto como yo quiera. Y acá pasa algo raro, que no pasaba con la resistencia. Que cuando quiero tener una cosa, no tengo la otra. Y cuando quiero tener esta segunda, no puedo lograr la primera. Es como que las dos condiciones en forma simultánea no las puedo obtener, ¿sí?, justamente simultáneamente. ¿Bien? Si yo elijo convertir el 100% de los joules en forma de calor que tomé de la fuente caliente en trabajo, lo puedo hacer. ¿Sí? Y es el ejemplo que está acá en la pizarra. Yo tengo un gas dentro de un pistón que se expande desde esta posición hasta esta posición, un delta B, generé trabajo negativo, que se lo di al medio ambiente para mover las ruedas de lo que fuese, gracias a que tomé calor del foco caliente en el cual estaba inmerso. Y si ven las cuentas, ¿sí?, cada joule que yo generé de trabajo, que se fue del sistema, del gas, fueron los joules que entraron como calor tomados desde la fuente. Así que acá tengo esa respuesta. Tengo cada joule que entra, genera un joule de trabajo. Pero cuando logro esta condición, y me quiero preguntar la otra, ¿y cuánto tiempo puedo tener andando esto?
¿cuánto tiempo este pistón me va a seguir entregando trabajo gracias a tomar calor de la batea a 300 grados? Si no tocamos la batea a 300 grados, porque eso es la fuente de calor y el input de energía lo aseguramos, siempre está ahí. Igualmente, por más que tengamos la disponibilidad de calor, de seguir tomando calor tanto como querramos, ¿hasta dónde el pistón va a poder expandirse para producir trabajo? ¿Lo va a poder hacer por siempre? Llamamos por teléfono a Paolo Roca, le decimos, che, llamate en Aris Campana y dame el tubo sin costura más largo que tengas, porque necesito hacer un pistón de 400 kilómetros de largo. ¿Bien? ¿Tiene sentido eso? ¿Hasta dónde un gas se puede expandir empujando cosas que están afuera? Más aún si recordamos que la definición de trabajo, ¿sí?, es el trabajo ejercido por las fuerzas externas. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando afuera yo ya no tengo la posibilidad de bajar más la presión, que es lo mismo que decir bajar más la fuerza externa? Cuando la presión que tengo afuera del pistón ya es la más baja posible. Incluso en este pistón kilométrico que llegó a la estratosfera o al espacio, ¿sí?, hago que el gas en esa expansión ridícula, ya del lado de afuera ya no haya más presión, porque la presión es tan bajita que se acerca a cero. ¿Bien? ¿Qué va a pasar ahí? No voy a poder hacer más trabajo. ¿Ok? Porque no tengo nada que empujar del otro lado. Las moléculas del gas siempre están en este proceso cuasiestático a la misma presión que el exterior. Cuando la presión del exterior es tan baja como la más baja que yo puedo conseguir, la del gas también va a ser tan baja como la exterior, y entonces ya no hay más nada que empujar. ¿Bien? ¿Me siguen? Fíjense en la curva isotérmica, que en algún momento esta curva isotérmica se hace justamente asintótica, ¿sí?, a una cierta presión, ¿bien?, que es la presión más bajita a la que voy a estar ahí. Y de ahí en más, no tiene sentido que yo tenga que, le digo a Paolo Roca, guardate los tubos de costura porque me va a salir un ojo y la mitad del otro, ¿bien? No me sirven de nada, porque el trabajo extra que yo voy a tener prolongando la geometría de un pistón que se expande, ¿sí?, va a ser pobre. La parte más rica del trabajo producido, yo ya la tuve, que fue cuando esta curva tenía una pendiente zarpada. En el momento que la pendiente se hace horizontal, ¿sí?, yo voy a tener que tener enormes expansiones de volúmenes, pistones kilométricos, ¿sí?, para tener una franjita de área. Y cuando esa presión externa ya sea bajita y casi cero, o la presión atmosférica, el pistón no se va a mover más. ¿Bien? Entonces, no es un proceso que yo pueda mantener en el tiempo, que yo lo pueda hacer funcionar tanto como yo quiera. ¿Ok? Cuando salió el punto I hasta el punto final, yo tuve algo bastante bonito, porque era algo que me producía trabajo, y cuando digo producía, quiere decir que el sistema generaba una exportación de energía mecánica en W negativo, que se lo daba al medio ambiente para impulsarse, ¿bien?, gracias a tomar calor de una fuente que estaba a mayor temperatura. Ese es el concepto de una máquina, y en este caso una máquina térmica. Pero esta máquina térmica, que es un único pistoncito que se expande, es como si fuese, cosa que no existe, una máquina térmica descartable. ¿Bien? Porque básicamente yo agarro de mi repisa, saco un pistón que ya parte de una condición comprimida, lo sumerjo en mi fuente caliente a 300 grados centígrados y dejo que se expanda. ¿Bien? Durante esa expansión, el pistoncito fue muy bondadoso. Me generó trabajo gracias a tomar calor de la fuente. Ahora, una vez que se expandió, y yo lo corté ahí para no comprarle a Paolo Roca un caño gigantísimo, y cosa que no tenía sentido, una vez que se expandió, ¿sí?, y que produjo todo el trabajo que podía producir a partir del calor tomado de la fuente, yo lo tiro a la basura. Porque yo ya no puedo hacer más nada con ese pistón. Durante su vida, que fue ese instante durante esa expansión isotérmica, fue capaz de convertir, ¿sí?, por cada joule de calor tomado, un joule de trabajo mecánico.
tuve una eficiencia de conversión perfecta, ideal, un rendimiento de conversión del 100%. Pero lo que no puedo hacer con eso es que funcione tanto como yo quiera. ¿Ok? No es como la resistencia, que mientras yo la tenga enchufada, encendida, y la EPE no me corte la luz y no se me corten los filamentos, ¿sí? La resistencia me va a entregar calor por tomar trabajo durante 50 años seguidos. Acá no puedo lograr eso. No hay dispositivo que me permita esto. El pistón funcionó bien, pero es incapaz de perdurar en el tiempo. Si lo hubiese podido hacer, tendríamos solucionado el problema de energía de todo el universo. ¿Bien? Entonces me concentro en este desafío. Digo, che, espera, yo quiero que esto funcione más tiempo, que me dé trabajo. Total, el calor está ahí. La fuente de calor, yo la sigo teniendo. Yo quiero que este sistema, de alguna manera, pueda entregarme tanto trabajo como yo quiera. No quiero que sea un pistón descartable que una vez expandido, lo tire a la basura. ¿Sí? Entonces, a alguien se le ocurre, bueno, tengamos en la estantería de la repisa muchos de estos pistoncitos, todos descartables. Entonces, ponemos uno, generamos trabajo, lo tiramos a la basura, ponemos uno nuevo, como si fuesen cartuchos. ¿Bien? Pero de pronto miramos el tacho basura y está lleno de motores, ¿sí? Descartados, porque están todos ya expandidos. ¿Ok? Cada uno de ellos convirtió calor en trabajo en forma perfecta. ¿Bien? Pero tienen una vida útil corta, determinada. Los uso, los tiro a la basura. Entonces digo, bueno, espera, agarremos el mismo sistema y tratemos de buscarle la vuelta para tratar de reciclar ese dispositivo, ¿sí? Y poder reutilizarlo tantas veces como yo quiera. Que si yo no interrumpo el suministro de calor, de alguna manera ese dispositivo pueda producir trabajo y producir trabajo y puede producir trabajo en forma continua. ¿Ok? Bien. Vamos a borrar un poquito acá, si despejamos. Esto también lo vamos a borrar. Borré el eje. Vamos a borrar acá. Esto lo vamos a dejar. Acá. Bien. Vamos a reciclar esto. Bien. Ok. Acá tenemos lo que nosotros queríamos. Bien. Producir trabajo. Tomamos calor de la fuente caliente, es este que está acá, que va desde la batea con el aceite hirviendo hacia el gas. Y gracias a eso nosotros podemos sacar trabajo de expansión. Dicho esto, ya sabemos que es negativo. Entonces Q positivo, trabajo negativo. ¿Bien? Y de hecho ese trabajo es el área que está acá, que no la voy a poner, así no llenamos tanto de líneas. Ahora, una vez que llego al punto F, ¿y cómo fijo el punto F? El volumen máximo al cual se expandió el pistón. Bueno, es una característica constructiva. Cuando yo siento que no tiene más bollete, prolongar la expansión del gas, porque ya la parte más interesante ya la realicé, ¿sí? De la curva dependiente de esa isoterma, o de la curva en la que yo me haya expandido, digo, bueno, ya está, no voy a tener un pistón de 1 metro de largo, no tiene sentido eso. Ya tuve el trabajo de premio, que es este trabajo que está acá, gracias a tomar este calor que vino de una fuente caliente. ¿Bien? Y ahora digo, bueno, estoy en el punto F. En lugar de tirar este pistón que está acá a la basura, ¿qué manera hay de reutilizarlo? ¿Qué manera hay de que yo pueda volver al punto de partida y expandirme de nuevo por la misma curva? Y volver al punto de partida y expandirme de nuevo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Básicamente lo que estamos queriendo es que la máquina esta no sea, ¿sí?, descartable, de single use, sino que sea continua.
que yo la pueda recorrer periódicamente tanto como yo quiera. Entonces a alguien se le podría ocurrir, bueno, una vez que llegaste al punto F, volvamos por la misma curva, comprimiendo ahora el gas, ¿sí? Reinyectando un trabajo de compresión que es igual al anterior. Vuelvo por la misma curva, ¿y ahora qué voy a estar haciendo? Voy a estar sacando calor, dándoselo, perdón, devolviéndoselo a la fuente. Fíjense que ahora, si vuelvo por mi camino, en la expansión hice esto, y tuve este trabajo. Si yo ahora comprimo a la misma temperatura, voy a tener que reinyectar el mismo trabajo, y el calor va a salir para el otro lado. Básicamente lo que hice fue revertir, ¿sí?, el camino de ida. ¿Bien? Cuando llego al punto I, efectivamente llego al punto I, pero no me queda nada. Si yo lo que quería era producir trabajo para mover las ruedas del auto, de pronto en la expansión tuve ese trabajo, pero en la compresión tuve que reinyectar lo mismo de camino de ida. Básicamente no me queda nada de utilidad. ¿Se entiende? Entonces está claro que no podemos ir y volver por el mismo camino porque no nos deja nada de trabajo neto. Entonces, a alguien se le podría ocurrir, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Nos vamos para arriba y después hacemos esto y volvemos al punto I. ¿Sí? Podría haber sido una alternativa. Ahora, fíjense, el trabajo de expansión que ustedes obtuvieron de premio negativo, el que le dieron al medio ambiente para generar movimiento, fue ese que yo estoy marcando ahí. Este que está acá. ¿Bien? Pero el trabajo de compresión, voy a cambiar de color, es el que está abajo de todo este rectángulo. En áreas se darán cuenta que ese trabajo de compresión, que es positivo, es mayor que el de expansión. Entonces, cuando vuelven al punto I, se dan cuenta que en el camino de ida estuvo todo muy bien, generaron menos 1000 joules de trabajo, pero para volver al punto I, tuvieron que reinyectar 2000 joules de trabajo. Al cabo de una vuelta, en lugar de tener un premio, ¿sí?, de haber producido trabajo, lo que ustedes hicieron al cabo de una vuelta es tener que meter, el entorno tuvo que gastar en el sistema un valor neto de más 1000 para poder volver. Entonces tampoco tiene mucho sentido esto, porque cada vez que dé una vuelta, ¿sí?, para que esto suceda, voy a tener que desde el entorno ponerle plata al sistema. Y yo no quiero eso. No quiero poner trabajo, quiero que el sistema me dé trabajo a mí. ¿Bien? En el camino de ida me había dado trabajo. Yo quiero quedarme con parte de ese trabajo. ¿Ok? Entonces está claro que volver por arriba no tiene sentido porque implica poner más de lo que el sistema me dio. Esto es lo que obtuve durante la expansión. Yo lo que quiero es tratar de regresar sabiendo que voy a tener que inyectar trabajo nuevo, porque voy a tener que volver a comprimir para que el volumen inicial vuelva a ser el de partida. Pero si yo obtuve de premio en este trabajo menos 1000, quisiera tener que reinyectar la menor cantidad posible de trabajo positivo para que me quede el valor neto, ¿sí?, más grande con signo negativo. ¿Bien? Porque eso es lo que me va a quedar, en definitiva, de utilidad al cabo de una vuelta. Si yo en lugar de volver por el mismo paso, que me queda 0, vuelvo por esta otra isoterma, bajo, por ejemplo, acá en forma isocórica, vuelvo por acá y acá subo en forma isocórica, el trabajo que yo tuve que reinyectar fue todo este. Entonces, si el trabajo de ida fueron 1000,
y yo ahora tengo que reinyectar más 900, ¿sí? Me quedan solamente menos 100 al cabo de una vuelta. Parece algo bastante pobre, es como mucho bolonqui, ¿sí? Por poco resultado. Entonces, nos damos cuenta cuál sería la estrategia, y alguien dice, no volvamos a una temperatura, ¿sí? Si la isoterma de expansión eran 300 grados centígrados, no volvamos a una temperatura de 300 grados centígrados, pues ya sabemos que es inútil, porque no nos da nada. Tampoco volvamos a una temperatura, ¿sí? De 280. Volvamos a la temperatura más baja que podamos volver. ¿Sí? Entonces, en lugar de volver a una temperatura cercana a la de la expansión, busquemos la temperatura más baja a nuestro alrededor. Por ejemplo, una temperatura cercana a la temperatura ambiente. Imagínense que es esta isoterma que está acá. Entonces, yo bajo hasta acá, ahora sí comprimo de este lado, y después subo isocóricamente hacia allá. Ahora me doy cuenta que el trabajo que yo tuve que reinyectar fue este que está acá. ¿Sí? Entonces, de pronto en la expansión sigo teniendo menos 1000, pero tal vez ahora en la compresión yo solo tuve que reinyectar, ¿sí? 200. Y entonces de premio, cada vez que llego al punto inicial, me quedan 800 joules generados, ¿sí? Para dárselos al entorno, con signo negativo. Eso, en definitiva, es esta área que quedó englobada acá adentro. Esta área que estoy marcando acá es lo que se llama el trabajo neto. El trabajo neto es el trabajo al cabo de una vuelta. Y claramente es la suma de los trabajos de expansión más los trabajos de compresión. En este caso, estos son siempre negativos y estos son positivos. En este caso, estos son siempre más grandes que estos, de tal manera que la pulseada me la ganan los trabajos de expansión y a mí me queda trabajo neto negativo. Bien, trabajo neto negativo quiere decir que al cabo de una vuelta el sistema está exportando, ¿sí? Trabajo, vamos a poner en lugar de trabajo de expansión, trabajo neto negativo. ¿Bien? ¿Me siguen? Entonces, acá descubrimos algo, que tenemos la posibilidad de a este mismo pistón jugar con procesos para poder reciclarlo y utilizarlo tantas veces como yo quiera. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando yo vuelvo al punto inicial? El trabajo de expansión era el que yo buscaba, los menos 1000 joules. Pero cuando quise reciclar el pistón y volver al punto de partida, de pronto me di cuenta que yo tenía que reinyectar trabajo. Y lo que a mí me quedó al cabo de una vuelta no fueron los menos 1000. Fueron los menos 1000, más 200, más 100, más 300. ¿Sí? Más pobre, menos pobre, más bueno, menos bueno el motor. Bien, pero no son los menos 1000. Yo de esos 1000 que tuve de premio en la expansión, tuve que poner algo de vuelta para poder volver. Si yo vuelvo muy cerquita a la expansión, de pronto tuve 1000 de premio, pero tuve que reinyectar 950. Lo que me queda resultado neto al cabo de una vuelta son 50 joules de trabajo neto negativo. Es un motor, ¿sí? Horrible. Ahora, si de los 1000 que obtuve negativos durante la expansión, que es lo que yo quisiera, tener todo ese trabajo en forma pura, pero solamente tengo que reinyectar 100, me quedo con una muy buena ganancia, me quedo con menos 900 de trabajo neto negativo. ¿Bien? El 90%, ¿sí? Lo tengo de utilidad al cabo de una vuelta. Acá acabamos de lograr lo que queríamos. Tengo un pistón que de pronto es capaz de convertir calor que toma de un foco caliente en trabajo neto que en todas las vueltas va a exportar. Y esto va a poder funcionar tanto tiempo como a mí se me antoje.
Siempre y cuando, ¿qué? No se me rompa el motor, no se me rompa el pistón, y no interrumpa, ¿quién? La fuente de energía, que es mi input de energía, la fuente térmica. Si el calor está ahí y nadie me corta el chorro, yo en esta serie de procesos puedo volver y tener trabajo todas las vueltas. ¿Bien? Logré con este mismo dispositivo sacarme de encima la cuestión de el tanto yo quiera, por el tiempo que a mí se me antoje. Pero cuando logré esto, ¿qué es lo que me pasó? Perdí la posibilidad de convertir todo el calor absorbido en trabajo. ¿Bien? Todo este calor absorbido ahora no lo tengo como trabajo al cabo de una vuelta. ¿Sí? Hay una parte que está acá. Se habrán dado cuenta que todo este calor absorbido durante la expansión eran los 1000 que entraron, se convirtieron en 1000 de trabajo. Pero yo parte de ese trabajo lo tuve que devolver al sistema para que pueda regresar. Entonces, esa noción que les estoy comentando a ustedes, ¿sí? La vamos a tratar de formalizar ahora a través de una cuenta, que es una cuenta muy intuitiva. Es esto que está acá, que es la noción de rendimiento. Se simboliza con la letra griega en U, ¿bien? Y tiene que ver con esto que está en la primera igualdad. Si yo acá tengo un ciclo, y lo dibujo en sentido general, no con 2 procesos isocoros, 2 procesos isotérmicos, o lo que a ustedes se les ocurra. Tengo un ciclo cualquiera. Imagínense que mi punto de partida es este que está acá. ¿Bien? O mejor todavía, para no confundirlos, pongámoslo en un extremo. Vamos a ponerlo acá o acá. ¿Sí? Donde ustedes quieran. Vamos a ponerlo acá. Desde acá yo salgo. ¿Bien? Y como es un ciclo, no hay punto de partida. Pero pongamos un punto de control. Este ciclo es una serie de pasos, de procesos, que me permiten a mí recorrerlo tantas veces como a mí se me antoje. En sintonía con lo que decíamos antes, yo cuando tengo una trayectoria cerrada tengo 2 opciones. O la recorro en sentido horario, que es lo que nosotros queremos, o la recorro en sentido antihorario. Este último caso lo vamos a ver más adelante. Pero claramente no estamos hablando de algo que genera trabajo, sino cuando yo voy en un sentido antihorario, es algo que me consume trabajo. Cada vez que doy una vuelta, ¿sí?, antihoraria, este trabajo neto acá va a ser positivo, porque las áreas de compresión, que son las que van por arriba, ¿sí?, son más grandes que las áreas de expansión, que son las que van por abajo. Así que el trabajo neto al cabo de una vuelta, que es lo que me quedó dentro de la bananita dolca ahí en el gráfico, es positivo. Para que ese ciclo gire en sentido antihorario, yo todas las vueltas tengo que poner trabajo. No es una máquina térmica. La máquina térmica me da trabajo. Y cuando digo me da, quiere decir que en todas las vueltas genera un trabajo neto que es negativo, que visto desde el sistema lo está exportando al medio ambiente para mover algo o generar trabajo eléctrico. ¿Ok? Así que vamos a borrar todo. Y vamos a quedarnos con lo que nosotros estábamos analizando. Un giro horario. ¿Por qué horario? Porque si yo parto de acá, yo puedo individualizar que tengo toda una expansión donde genero trabajo negativo, el que yo quiero, gracias a que voy a estar tomando calores de fuentes calientes. ¿Bien? Y después voy a tener que regresar. Y es un mal necesario, necesito regresar porque si no este pistón lo tendría que haber tirado a la basura. Y ya hablamos de los pistones descartables, no quiero contaminar, así que lo voy a reutilizar. Y el regresar me obliga a mí a reinyectar parte del trabajo generado durante la expansión para poder volver al punto inicial y recorrer el ciclo. Y durante este regreso es muy probable que yo ceda calores a un foco más frío. ¿Bien? Así que fíjense que acá pasa algo muy interesante. Al cabo de una vuelta, cuando yo llego al punto I, puedo plantear el primer principio para una vuelta completa.
Porque el primer principio, después de todo, lo puedo plantear en forma diferencial, para un proceso, para dos procesos juntos, para tres procesos, o para todo un ciclo. De última es una suma algebraica de energías. Me interesa hacer un análisis de un ciclo completo. Cuando hago un análisis de un ciclo completo, cuando vuelvo al punto I y recorro una vuelta entera, bien, voy a escribir el primer principio como nosotros lo aprendimos. Pero acá por las dudas voy a poner trabajo neto y calor neto para indicar que es una vuelta completa. Ahora, ¿qué le pasa al lado izquierdo de la igualdad? Al delta U. ¿Qué le pasa al delta U al cabo de una vuelta? Bien, a nivel matemático, cuando yo hago esto, la integral en una trayectoria cerrada de un diferencial de X, siendo X una propiedad del sistema, que puede ser la temperatura, el volumen, la presión, la FEM, la longitud, o la energía interna, o la entalpía, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo analizo la integral en una trayectoria cerrada? ¿Bien? ¿Cuánto vale esto? 0. Bien, porque lo que estoy haciendo es el delta X entre la misma posición y la misma posición. En este caso, la energía interna, al cabo de una vuelta, lo que estoy haciendo es esta cuenta. UI menos UI. ¿Bien? Si yo les pregunto a ustedes, cuando vuelvo al punto I, ¿cuánto vale el cambio de temperatura después de una vuelta? El delta T. 0. Bien. ¿Cuánto vale el cambio de volumen después de una vuelta perfecta? Cuando vuelven al punto I. 0. El delta de presión, lo mismo. Y el delta de energía interna, lo mismo. Y fíjense que no nos preocupa si tardamos 2 segundos en recorrer el ciclo, 5 años, ¿sí? Ni siquiera la forma del ciclo. El ciclo podría haber sido, ¿sí? Haber tenido forma de nube, qué sé yo, lo que fuese. Haber sido cuasistático, haber sido totalmente rápido. No nos interesa. Porque lo que estamos hablando tiene que ver con un hecho matemático que gobierna todo lo otro. Y lo que nos dice este hecho matemático que es que cada vez que el sistema pase por el punto I, va a tener una temperatura TI, un volumen BI, una presión PI, una energía interna U sub I. Entonces, cada vez que analice el cambio de esas variables al cabo de una vuelta, todos esos deltas van a ser nulos. ¿Bien? Y esto es un hecho matemático. La matemática acá está gobernando a cualquier aspecto termodinámico que querramos pensar. Siempre que el sistema pase por la misma posición, toma las fotos y las características de esa posición. Entonces, al cabo de una vuelta, el sistema no tiene más energía ni menos energía que en la vuelta anterior. Tiene la misma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que al cabo de una vuelta, delta U fue 0, y entonces todo el trabajo neto tendrá que haber sido igual al calor neto. ¿Bien? ¿Me siguen? Si al cabo de una vuelta yo tuve trabajos de expansión, que son los negativos, tuve trabajos de compresión, que son los positivos, esto es del trabajo neto, y después no solo tuve calor que entró, ¿sí? Vamos a llamarle calor acá IN, ¿sí? Y no es de independiente, sino que tal vez tuvimos calores que se fueron. ¿Bien? Esto es el calor neto, este es el trabajo neto. Sin dudas, si yo giro el motor el ciclo perdón, si salgo del punto I y recorro esto en sentido horario, lo que voy a obtener acá es mi trabajo negativo. ¿Bien? Voy a poner una flechita para indicar que es el trabajo neto negativo. ¿Por qué? Porque el trabajo de expansión, que fue este que estaba acá arriba, es el negativo, pero tiene un área mayor que el trabajo de compresión, que es el del retorno. Así que lo que a mí me queda de resultado, de ganancia, al cierre de una vuelta completa,
es un trabajo neto negativo. En la expansión yo acá puedo haber obtenido, como decíamos en el ejemplo, menos 1000 joules. Hubiese estado bueno tener eso en forma pura, ¿sí? Pero eso me hubiese obligado a descartar el pistón. Como yo lo quise reutilizar, tuve que reinyectar algo, por ejemplo 200, y entonces a mí lo que me queda de trabajo neto es un resultado que no está mal, pero no son los 1000 joules, ¿sí? Son 800. Bien, y capaz que acá, ¿sí? Yo tenía acá los 1000 joules en la fuente caliente que los tomé, pero en algún lugar se fueron 200 joules de calor a algún lado. ¿Bien? No es que esto acá va a ser solamente calor tomado, ¿sí? Por 800. Puedo tener calor que entró, calor que salió. Cuando tengo un ciclo, ¿bien? Que gira en sentido horario, claramente eso se produce y es permitido porque hay una fuente caliente que me alimenta de calor, de la cual yo me nutro. Si no estuviese esa fuente de calor de la cual me alimento, no sería posible girar el ciclo en este sentido. ¿Bien? Por eso esto que tenemos enfrente nuestro se llama máquina térmica. Primero máquina porque puede funcionar de forma continua y térmica porque el origen que lo hace posible es la absorción de calor de una fuente que me lo da. ¿Bien? Y máquina justamente porque es capaz de generar movimiento. ¿Bien? Después no importa si lo convertimos en trabajo eléctrico o directamente trabajo mecánico. Pero por eso se llama máquina térmica y no máquina eléctrica o máquina magnética, porque es capaz de, su input de energía, ser calor absorbido de una fuente caliente de la cual yo me nutro, yo me aprovecho. Yo trato de convertir todo ese calor que tomé en trabajo. ¿Bien? Pero como quiero que la máquina sea continua y tengo que volver para poder tirarme y volver para poder tirarme, me doy cuenta, ¿sí?, que acá está pasando antes algo que antes en el pistón descartable no pasaba. Yo en el pistón descartable, en la expansión, tenía una conversión de que todo el calor que tomaba lo generaba en trabajo. Pero eso funcionaba por única vez y lo tenía que tirar a la basura. Ahora me armo el ciclo, meto los otros 3 procesos para poder regresar, ¿sí? O termino de cerrar la bananita, como está ahí, y logro zafar del problema de la continuidad. Tengo algo que puede funcionar de forma permanente, una máquina continua, porque sigo tomando calor de la fuente caliente, el mismo que antes. Pero el hecho de volver, esto de querer engañar a la naturaleza, decir, ahora voy a usar el mismo pistón todas las veces que se me antoje, bien, la naturaleza me dice, sí, te haces el vivo, ahora te vas a dar cuenta que todo el calor que vos tomaste no lo vas a poder convertir íntegramente en trabajo productivo, en trabajo útil. Te vas a dar cuenta al final del ciclo que todo el calor tomado no te quedó de trabajo neto. Hay una parte de lo que vos tomaste, ¿sí?, que visto desde los trabajos, uno lo puede pensar, es el trabajo que tuvieron que reinyectar para volver a comprimir. O visto desde los calores, uno lo puede pensar que todo el calor que ustedes tomaron, parte lo convirtieron en trabajo neto, al cabo de un ciclo, de una vuelta, pero parte de esa energía se fue como calor a un foco más frío. Las dos formas, ¿sí?, son correctas en el análisis. ¿Cómo considerar entonces cuándo una máquina térmica es mejor que otra? ¿Bien? La mejor manera es definiendo el concepto de rendimiento térmico. Como todo rendimiento, ¿sí?, podría ser el rendimiento económico, lo que ustedes van a poner en un numerador, ¿sí?, es el beneficio, la ganancia que tienen al finalizar una muestra, por ejemplo, una vuelta entera, un ciclo. ¿Qué beneficio tengo yo cuando recorro este ciclo en forma horaria cada vez que paso por el punto I? Tengo este trabajo neto, ¿sí?, en energía, a disposición del entorno para mover las 4 ruedas de mi auto. Eso es lo que obtuve de premio. ¿Eso fue posible gracias a qué? Al costo, ¿sí?, que tuvo este sistema para poder generarlo. ¿Cuál fue ese costo? Lo que yo tuve que pagar
al señor que operaba la caldera, ¿sí? En energía térmica que yo le compré. El calor absorbido es la energía que yo tuve que comprar, ¿sí? Mi input de energía, y eso va en el denominador. Entonces, como todo, ¿sí? Rendimiento es el beneficio que yo tengo en función de lo que a mí me cuesta. Bien, el beneficio es el trabajo útil al cabo del cierre de un ciclo, pero lo que va en el denominador no es el calor neto, es el calor absorbido, porque si fuese trabajo neto sobre calor neto, esa cuenta daría siempre 1, porque ambos valores son iguales. Recuerden ustedes que esto que está acá va a ser igual y opuesto a esto que está acá, porque al cabo de una vuelta el sistema no corta ni pincha, no se queda con un joule, pero tampoco puso un joule más. Así que si yo planteo un rendimiento como trabajo neto sobre calor neto, es estúpido, no tiene sentido, pues siempre eso va a dar 1. El rendimiento tiene que ver con esta idea. ¿Cuánto yo obtengo de utilidad? ¿Cuánto yo genero de trabajo al cabo de una vuelta? Y no es solamente el trabajo de expansión, porque tengo que considerar que tuve que meter trabajo de compresión para volver. Por eso es trabajo neto, es lo que a mí me queda dentro de la bananita, dentro del ciclo. Pero lo que va en el denominador es lo que yo tuve que pagar. ¿Bien? La cantidad de joules térmicos que tuve que comprar al señor que operaba la caldera. O el carbón, o el fuel oil, o el gas que se estaba quemando ahí. ¿Sí? Entonces, esta cuenta ya es muy interesante. Pero además podemos pensarla de la siguiente manera. Al trabajo neto, que es igual al calor neto, de pronto yo ese calor neto lo puedo pensar como los calores que entraron menos los calores que salieron. ¿Sí? Ese es el calor neto. Está claramente que el calor que entró fue el que permitió que el motor tuviese sentido. ¿Bien? Y el calor que salió lo estoy considerando como algo que fue posible, que sucediese, que en algún momento del ciclo el sistema tuviese que desprenderse de energía térmica. Banquero Cachito, me estaban llamando, perdón. Estamos entonces, yo al trabajo neto lo puedo reemplazar por el calor neto, que es la diferencia entre los calores que entraron y que salieron. De esa forma, yo puedo escribir el rendimiento como está acá. 1 menos los calores que el sistema en algún momento del ciclo, en algún proceso, se dio a un foco más frío, a un medio ambiente, sobre el calor que permitió todo, que fue el que nutrió al motor para que esto funcionase, que tomamos de ese foco caliente. Acá la notación que hace Szymanski es la misma que hacen muchos libros de termodinámica que tienen origen, qué sé yo, de idioma inglesa, de anglosajón, que es que toman el calor que se intercambia con el foco caliente, se le simboliza como QH, porque H viene de heat, ¿sí? De calor, o de hot, ¿sí? De caliente. Entonces, este es el calor que entra, ¿sí? De la caldera, el que yo le tomo de la caldera, el que yo pago, que es el que alimenta la máquina térmica. ¿Bien? Y después tengo un calor Q sub C, que como venía diciéndole yo hasta recién, C viene de cold, ¿sí? De algo más frío, no quiere decir frío porque esté a menos 40 grados centígrados, puede ser la temperatura ambiente. La letra C se refiere a que es más frío que H, ¿sí? Para indicarle justamente que H es la fuente caliente en la cual en este caso tomé calor como sistema, y C es el medio ambiente al cual yo le doy calor en algún lugar, en algún proceso. Bien, aquella pregunta que nos contestábamos al principio de la clase, si era posible convertir calor absorbido, ¿sí? Recuerden el grafiquito, calor absorbido en un sistema que no hace nada, no se queda con nada, en trabajo, ¿bien? Si era posible convertir calores en trabajos con rendimientos perfectos del 100% y tanto como yo quiera, en forma continua. Y yo les dije hace un ratito, si quieren una cosa, no pueden tener la otra al mismo tiempo. Tienen que elegir. Si quieren tener una conversión íntegra de calor en trabajo, lo pueden hacer con un pistón descartable, es un ejemplo. La expansión
y lo tiran a la basura, ¿bien? Durante esa expansión isotérmica, todo el calor que tomaron de la fuente caliente la convirtieron en trabajo. Pero ya está. ¿Sí? Al tacho. Si ahora quieren que eso sea una máquina continua, lo pueden hacer, se arman un ciclo, que eso es lo que vamos a aprender en las futuras clases, la clase que viene y la otra, o en la que viene vamos a tomar el parcialito, después vemos. Si ahora quieren lograr esa condición de continuidad, de perpetuidad, de máquina continua, lo van a poder hacer, pero ¿qué es lo que acaban de perder? La posibilidad de convertir todo el calor absorbido que ustedes pagaron en trabajo. Entonces tienen que elegir, ¿sí? Y este es un comportamiento de la naturaleza que es parte del corazón del segundo principio de la termodinámica. Asociado ¿a qué? Al estudio de máquinas térmicas, que es lo que vamos a ver en las clases siguientes. En el rendimiento, ya pensado para un ciclo, para una máquina que gira en forma continua, en sentido horario, y se repite ese ciclo en forma periódica, ¿sí? Siempre y cuando yo no interrumpa, ¿sí?, el input de calor de la fuente caliente. La pregunta es si puedo tener entonces un rendimiento de 1 o del 100%. ¿Eso qué implicaría? Que si yo tomo de la fuente caliente 1000 joules de calor, que yo pueda tener eso como trabajo neto. ¿Bien? 1000 joules de trabajo neto, en valores absolutos, ¿no? Que ese cociente de 1. Pero si veo la otra igualdad, esta que acabamos de escribir acá, la misma pregunta podríamos traducirla de la siguiente manera. Si al cabo de una vuelta yo quiero tener rendimiento de 1, o del 100%, lo que tendría que hacer es anular este cociente que está acá. Y anular este cociente que está acá podría tener dos estrategias. O aumentamos mucho el calor absorbido, cosa que no tiene sentido. Lo puede tener matemáticamente para aumentar el denominador y achicar ese cociente, pero no termodinámicamente. ¿Bien? O lo que podemos hacer es bajar y hacer muy chiquitito el calor cedido al medio ambiente. La pregunta ¿es posible que el calor cedido al medio ambiente se haga cero? Lo que vamos a evidenciar en las siguientes clases es que no hay ciclo posible, ¿sí?, ciclo térmico, que se recorre en forma horaria, en la cual ustedes puedan volver al punto de partida sin en algún lugar, ¿sí?, haber cedido un calor QC. Más allá del calor QH que alimentó el ciclo, y que obviamente siempre tiene que estar presente, que es este que está acá, el cual yo quiero convertir en la mejor proporción en trabajo para que el rendimiento se acerque lo más posible al 100%, lo que me voy a dar cuenta es que es imposible, ¿sí?, eliminar a este calor cedido. Y ese eliminar ese calor cedido no tiene que ver con que mi motor fue una porquería. Fue un motor real, que tenía rozamiento, que no lo lubriqué bien, o que ya estaba analizando la máquina con el coeficiente aerodinámico, el rozamiento de los neumáticos, o lo que fuese. No tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Incluso en el caso de la idealización de estos ciclos que vamos a ver, ¿sí?, como dije en la próxima clase, sea cual fuese, incluso en esos ciclos idealizados, donde no hay rozamiento, no hay fricciones, hago todo en forma cuasi estática, tengo un gas ideal, todos los cuidados entre algodones que uno podría imaginarse, es imposible que este calor QC desaparezca, se haga cero. Porque si eso fuese posible, quisiera decir que yo podría tener rendimiento en una máquina continua del 100%. ¿Bien? Y eso nos lleva al primer enunciado del segundo principio de la termodinámica, que nos va a decir que eso es imposible. Que es imposible en una máquina continua convertir todo el calor absorbido de una fuente caliente en trabajo. ¿Sí? Dicho esto, en algún momento voy a estar obligado a ceder un calor a un foco más frío. Si lo quiero analizar desde los trabajos, lo puedo pensar también desde ahí, y está perfecto, que es que todo el trabajo que obtuve durante las expansiones, que era lo que yo quería, en algún momento una porcioncita de esa tuve que reinyectar para poder volver todo al punto de partida. ¿Sí? Nunca el trabajo neto va a ser igual a lo que yo pagué de energía. ¿Está? Insisto, no tiene que ver con que mi motor fue real. Cuando mi motor es real,
tengo problemas de lubricación, de fricciones, de pérdidas de calor, de coeficientes aerodinámicos, de rozamiento porque los neumáticos estaban malos o estaban desinflados, o todo lo que quieran, o estoy en una subida, bueno, eso es un problema que se agrega después y que hace que los rendimientos sean peores todavía. Pero acá lo que estamos diciendo es que ni siquiera en la condición más ideal yo voy a poder convertir todo el calor en trabajo. Y vamos a la pregunta disparadora cuando iniciamos la clase. Yo al revés sí lo podía hacer. Yo podía convertir todo el trabajo en calor, ¿sí? Y no por un momento acotado, lo podía hacer tanto como yo quisiera. La conversión de trabajos en calores no tiene ningún impedimento. Es perfecta al 100% y no tiene problemas de continuidad. Ahora, cuando yo quiero convertir calores en trabajos, ¿sí? Tengo que elegir. Si quiero tener una conversión perfecta, ¿sí? Lo voy a poder hacer durante un momento acotado. Si quiero hacerlo en forma continua, no lo voy a hacer con un rendimiento del 100%. ¿Bien? Ok. Bueno, vamos a cortar acá, si bien nos quedan 15 minutos. Así la clase que viene ya empezamos con ciclo Stirling, máquina de vapor, máquina de combustión interna, y llegamos justamente al corazón del segundo principio. ¿Sí? Les voy a tomar asistencia, si me quieren ir haciendo alguna pregunta, no hay problema, mientras yo voy preparando el guaraní. ¿Queda alguien en clase o se fueron todos a dormir? Sí, profe, estamos. Sí, profe. Gracias. Bueno, acá estamos. Industrial, clases, asistencia. Franco. Sí, presente, profe. Emilio. Chao, Emilio. Los que no están ahora no se joden. Tiago. Presente. Juan Ignacio. Otro que se fue a dormir. Martina. Presente. Pilar. Presente. Francisco. Presente, profe. Clara. Julián. Presente. Tomás. Mercedes.